Una persona enferma es una persona que está impura. En esa persona hay impureza. Pero puede ser, hermano, que está enfermo, ¿sabe por qué? Porque el Señor lo tiene en disciplina por estar practicando, ¿qué? Injusticia. Entonces la enfermedad es una señal, como diciéndole a esa persona, ¿sabe por qué estás enfermo? Porque estás transgrediendo mis mandamientos. Y si yo estoy transgrediendo los mandamientos y yo no velo por eso, ¿cómo está mi alma? Está impura, está contaminada. Y cuando el Eterno pone la enfermedad en mí, es una alarma que se dispara, como diciéndome, tu cuerpo ahora está impuro, no está acepto delante de mí. ¿Sabe por qué? Porque así está tu alma. Entonces cada vez, hermano, que yo me enfermo, es una alarma que se dispara. Y tengo que revisar cómo está mi alma, cómo está mi espíritu, en qué estoy transgrediendo mandamientos, ordenanzas, estatutos. El Eterno creó, hermano, la enfermedad como una alarma en el cuerpo, para avisar al santo que su santidad está comprometida. Por eso el mismo apóstol Pablo, cuando decía ya en el tiempo de la celebración de la cena del Señor, dice allí que hay unos de ustedes que se están sentando a comer de los alimentos sacrificados a los ídolos, a los demonios. Se están sentando a comer de la mesa de los demonios, de los alimentos que se ofrecen a los demonios. Y luego Pablo habló de las consecuencias. Y por eso es que algunos de ustedes están, ¿qué? Enfermos. Y algunos hasta ya murieron. Fueron cortados ya. ¿Qué estaba enseñando el apóstol Pablo ahí? Que la enfermedad es una alarma de que nuestro cuerpo lo estamos, ¿qué? Contaminando, profanando. Entonces, la enfermedad, hermano, es una impureza que viene sobre nuestro cuerpo. Una persona enferma está impura. De tal manera que el enfermo no debería pasar a un altar porque se ha contaminado. Un enfermo no debería pasar a un altar porque está contaminado de impureza. Y recuerde que es una alarma. El Señor, ¿por qué puso la enfermedad? Como diciéndole que hay una impureza, ¿dónde? En el alma, que tú no has purificado, que no has limpiado. Porque ¿qué pasa, hermano? Cuando yo cometo pecado, impureza de mi alma, agredí a alguien, y Dios de una vez me purifico. ¿Cómo me purifico? Señor, perdóname. Mira lo que hice. Ese es el proceso de purificación, hermano. Lávame con tu sangre, Señor. Perdóname. ¿Cómo quedó mi alma? Purificada. Pero si en mí, hermano, todavía hay eso, no puedo ver a esa persona, ¿sí? Porque hay un odio, un resentimiento. ¿Cómo está mi alma? Contaminada. Y si yo no hago caso a esa contaminación, el Señor va a hacer que se dispare una alarma en mí para que yo me dé cuenta de que algo está comprometiendo mi santidad. ¿Y cuál es la alarma que el Eterno creó para esas cosas? La enfermedad. Y aparece la enfermedad. ¿Y la enfermedad qué es? Porque la enfermedad me contamina. La enfermedad me contamina. Una persona que está enferma está contaminada. ¿Qué lo tiene contaminado? La enfermedad. Lo hace no acepto delante de él. Recuerda ya en Malaquías, hermano, en Malaquías capítulo 1. Cuando el Señor le reclama al sacerdocio, le dice, ustedes, ¿por qué me traen a mí un animal de los puros? Sí, pero enfermo. Usted me trae una oveja. Sí, está bien, es un animal puro, pero me lo traen enfermo. Una oveja por ser un animal puro, pero ya el estar enfermo está contaminado. No es acepto delante de mí. De tal manera, hermano, que la enfermedad me hace no acepto delante de Él. Pero le estoy aclarando. ¿Por qué el Eterno creó la enfermedad? Como una alarma, un sistema de alarmas. Para que los santos, cuando la alarma se disparó en el cuerpo, los santos digan, hay un problema con mi santidad. Se ha disparado la alarma. Voy a revisar cuáles son los focos de contaminación que no he revisado. Algo que usted no ha perdonado. Una persona, hermano, con la cual usted no se ha reconciliado. Una deuda que usted no ha pagado. Y no es que no la ha pagado porque no la puede pagar, sino porque no la quiere pagar, que es distinto. ¿Ve? Porque una cosa es que usted tenga una deuda y no la pueda pagar, hermano, porque si usted no puede pagar algo, ¿cómo lo va a pagar? Si no tiene con qué. Pero si usted tiene con qué y no la ha pagado, hay impureza. Entonces, le estoy hablando de la enfermedad, ¿verdad? Como un elemento contaminante. Entonces le estoy diciendo que la enfermedad contamina al santo y lo hace no acepto
delante del Eterno. Así como, hermano, era prohibido dar como ofrenda un animal siendo puro, pero enfermo, ¿verdad? Enfermo porque la enfermedad era un defecto, ¿verdad? Porque le faltó un ojo, porque era cojo, porque era tuerto o porque estaba enfermo. Ese animal no era acepto para una ofrenda. Entonces igual un santo, hermano, que está enfermo no es acepto para pasar al altar. Porque cuando uno pasa al altar, uno es la ofrenda en ese altar. Uno es la ofrenda en ese altar. Y la ofrenda sobre el altar tiene que ser, ¿cómo? Tiene que ser santa. Y para que sea santa, tiene que ser acepta, tiene que ser pura. Ok. Pero ¿qué pasa, hermano? Que hay una enfermedad especial que se sale del grupo de todas las demás enfermedades, que tiene una caracterización especial, es la lepra. Bueno, el Eterno creó, eso fue invento de él, ¿verdad? Él inventó esta enfermedad, la lepra, como un castigo especial. Porque ¿qué pasa, hermano? Si usted se enferma, ¿sí? Le pongo un ejemplo, usted se enferma y yo le expliqué a ustedes que la enfermedad era ¿qué? Una alarma, ¿verdad? Y a usted se le dispara la alarma y usted no revisa qué es lo que está mal en usted, no revisa qué está transgrediendo, mandamientos, ordenanzas, estatutos, para rectificar, sino que usted lo que se preocupa es ¿por qué? Por ir al médico, consumir medicamentos. O sea, usted se preocupa es por la enfermedad del cuerpo, pero no se preocupa ¿por qué? Por la enfermedad del alma. Entonces hay un problema grave en usted. Usted realmente no se está comportando como un santo. Y una persona, hermano, que el Señor le permite que el alarma de la enfermedad se dispare y se dispare y se dispare y la persona sigue yendo a médico y fármaco, pero su vida sigue siendo desordenada porque no ha revisado nada, qué mandamientos está transgrediendo, no ha eliminado sus rencores, sus odios, sus rencillas, sus malas conductas, sus malos hábitos, su vida desordenada. ¿Qué pasa? Entonces, el Señor dice, voy a tener que ponerle la otra enfermedad para ver si reflexiona. ¿Cuál es la otra enfermedad, hermano? La lepra. Después que la alarma se disparó, yo no le hice caso. ¿Qué pasa, hermanos, si se está incendiando un lugar? Hay una pequeña llama y se dispara por el humo, no por la llama, por el humo, se dispara la alarma de incendio. Y usted en vez de apagar esa llama, usted apaga la alarma. ¿Qué pasa con la llama? Sigue, ¿verdad? Y sigue el humo. Y usted vuelve y apaga la alarma, y apaga la alarma, y apaga la alarma. Y si usted apaga la alarma N veces, ¿qué pasa con ese lugar? Termina ¿cómo? Quemándose. La lepra, hermano, ocurre en un cuerpo que ya está quemado. De tantas veces que ha apagado la alarma sin prestar atención. Ahora, el Eterno, hermano, nos reveló, cuando estábamos estudiando estas cosas y estábamos en revelación de estas cosas, el Eterno nos reveló que el cáncer es lepra. De tal manera que una persona que tiene cáncer es un leproso. Y hermano, a una persona no le da un cáncer de la noche para la mañana. Normalmente las personas que tienen cáncer o que aparecen con cáncer son personas enfermas, que se la viven enfermas, que tienen una cosa, que tienen otra, o sea, tienen problemas con el sistema inmunológico, deficiente. Les viene una gripe, les vino esta enfermedad, les vino esta otra. Y seguramente toma muchos medicamentos, pero el medicamento fundamental, hermano, que debe consumir todo enfermo es la palabra, la enseñanza, palabra de justicia. No contaminarse de estas cosas que les estoy explicando, ¿verdad? Y por eso, hermano, una persona que se enfermó y no prestó atención a las alarmas de la enfermedad, termina produciéndose en su cuerpo una ¿qué? Una lepra, un cáncer. Y toda persona, hermano, que tiene cáncer, el Señor le da un mensaje a esa persona: no te quiero, ya no te quiero. Te hablé muchas veces, a través de la enfermedad te hablé, te avisé a través de la enfermedad. La alarma sonó muchas veces, pero como no prestaste atención, he tenido que poner esta enfermedad en ti, cáncer, lepra. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Dice
Levíticos 13, 1 al 46 habla sobre el diagnóstico del cáncer o diagnóstico de la lepra. En el pasado, hermano, normalmente se daba una lepra exterior. O sea, la lepra se veía en la piel de la persona. Y el sacerdote, hermano, tenía que hacerse experto de cómo diagnosticar. El sacerdote en esta parte hacía el rol como de médico, porque el sacerdocio tenía que diagnosticar la enfermedad en la piel de las personas, de los siervos. Cada vez que un siervo, hermano, aparecía con una enfermedad en la piel, esa persona se preocupaba y si no se le curaba, si no se mejoraba de esa enfermedad, tenía que ir ¿a dónde? Al sacerdote. La gente le decía, mira chico, eso no se le está mejorando, vaya al sacerdote para que haga el diagnóstico. ¿Y sabe por qué era importante, hermano, la enfermedad, la lepra fuera exterior? Para que no se pudiera ocultar. Porque ¿cómo oculta usted, hermano? El cáncer, la gente lo oculta. Un cáncer en pulmón, un cáncer en riñón, un cáncer en hígado. Pero ¿cómo oculta, hermano, una lepra en la frente, una lepra en su rostro? ¿Cómo oculta una lepra en su mano? Tiene que usar todo el tiempo guantes, ¿verdad? Y la gente le decía, ¿usted por qué usa guantes todo el tiempo ahora? A ver, muéstrame tu mano. ¿Cómo? Entonces el Señor hizo, hermano, para que nadie ocultara su castigo, hizo que la lepra fuera exterior. Y siendo la lepra exterior, la ordenanza era que toda persona que manifestaba una enfermedad exterior en la piel tenía que ir al sacerdote para que la diagnosticara, para ver si era o no era lepra. Y el Eterno le enseñó unos procedimientos al sacerdocio. Si el sacerdocio determinaba que era lepra lo que esa persona tenía que estar apartada totalmente de los lugares donde habían personas, siervos, porque nadie podía tocar esa persona. Por eso, hermano, fue que el Eterno le dijo a los leprosos, ustedes, prohibido entrar a lugares santos. Un leproso, hermano, no podía entrar a la ciudad de Jerusalén. No podía entrar por las puertas de Jerusalén un leproso, hermano. Tenía que salir fuera de Jerusalén y habitar en un lugar apartado de la ciudad. Mucho menos entrar al templo, mucho menos, hermano. Y por esa razón, hermano, el Eterno le ordenó al leproso que gritaran. Cuando el leproso viera que una persona se le estaba acercando, tenía que gritar, ¡inmundo, inmundo! No te acerques a mí, porque soy un leproso. Tenía que gritar, hermano. Qué terrible eso, ¿no? Y la persona, hermano, cuando escuchaba inmundo, pega la carrera, hermano. Y si era, hermano, una persona que iba para el altar, iba a ministrar, pega la carrera. Ay, Dios mío, que no me contamine este muerto viviente. Ahora, en la Escritura, hermano, hay testimonios, varios testimonios de personas, siervos que el Eterno castigó con lepra. Está el caso de María, cuando murmura contra Moisés, junto con Aarón. Entendemos, hermano, que María fue castigada con la lepra y no Aarón, porque María fue la que planeó todo, la murmuración. María fue la que cizañó a Aarón. El problema de las mujeres, ¿no? Las mujeres, María por ser mujer, ¿no? Las mujeres son las que tienden a caer mucho en esta iniquidad, hermano, de la murmuración. Hermano, María contamina a Aarón, pero ¿contamina qué? Su alma, diciéndole a Aarón, mira Aarón, Moisés, ¿por qué se enseñorea de nosotros? Nosotros tres somos profetas, usted es profeta, yo soy profeta y Moisés es profeta. Moisés, ¿quién se ha creído Moisés? Además, Moisés tuvo una esposa Cusita. ¿Qué quiso decir? Moisés no es mejor que nosotros, Moisés también ha cometido errores. Es más, Aarón, usted no ha tenido ninguna esposa Cusita, usted es más santo que Moisés. Lo quiso decir eso, ¿no? Entonces Aarón como que, por los argumentos, ¿no? La serpiente, hermano, fue que María se le metió la serpiente, la misma serpiente que estaba ya hablando con Eva. Y estaba la serpiente María, entonces Aarón dijo, ay, verdad, ¿no? Porque si Aarón no hubiera caído en la trampa de la serpiente, pues Aarón hubiera dicho, no, chica, cuidado, no te metas con ese siervo del Eterno. Cállate, no estés diciendo esas cosas. El Eterno apartó a Moisés y hay que respetarlo. Fue su decisión soberana de nombrarlo
el mayordomo de nosotros, sus siervos. Pero bueno, fueron los dos. La serpiente convenció a Eva, entonces fueron los dos. Y se levantaron contra Moisés. Y el Eterno, hermano, castigó a la serpiente, ¿sí? De donde vino el invento del pecado, ¿no? ¿Y cómo la castigó, hermano? Con una lepra. María apareció con una lepra y Moisés intercedió por María. Y el Señor le dijo, es una reprensión que le tengo que hacer. Y 7 días tendrá que salir fuera del campamento, porque dentro del campamento santo no podía haber, ¿qué? Leprosos, como aquella palabra que le leí al principio, Números capítulo 5, versos 1 al 4, que no podían estar los leprosos dentro del campamento. Entonces, hermano, está el caso de María. Por eso en Deuteronomio capítulo 24, versos 8 y 9, dice que cada vez que se observe en el pueblo santo, un caso de lepra, ¿cuál fue la ordenanza que dio el Eterno? Ustedes tendrán que ir a llevar ese leproso a un sacerdote. Y tendrán que consultar con un sacerdote, no con un médico. Porque si usted tiene gripe, no necesita ir al sacerdote. Usted va al médico, ¿verdad? Y si usted tiene un dolor en la pierna, usted no tiene que consultar con el sacerdote, ¿verdad? Tiene que ir al médico. Pero si usted tiene lepra, sospecha que tiene lepra, ya usted no tiene necesidad de ir al médico. Porque el médico le va a decir, ya eso no es conmigo. En otras palabras, las distintas alarmas, que son las enfermedades que el Eterno pone para que usted abandone sus iniquidades, sus pecados, sus impurezas del alma y también del cuerpo, por supuesto. Esas distintas enfermedades, ¿quién las trata? El médico, con los fármacos. Pero si ese médico no sabe tratar el alma, usted también necesita consultar ¿con quién? Con el sacerdote, ¿verdad? Porque le estoy diciendo que la causa de la enfermedad es que hay una impureza en el alma. De tal manera que cada vez que usted se enferma necesita consultar tanto al médico como al sacerdocio. Usted va al sacerdocio y le dice, ¿qué estaré haciendo yo mal? ¿Qué estaré haciendo mal? Porque estoy enfermo. Y si hay profeta ahí, o si el sacerdote es profeta o hay profeta ahí, pues el Señor va a revelar, ¿verdad? ¿Pecados qué? De ignorancia. Porque, hermano, las personas cometen pecado y no se dan cuenta porque no saben. ¿Y por qué no saben? Porque no se congregan. O porque se congregan en un lugar donde no le enseñan nada, hermano. Porque hay gente que se congrega mucho, hermano, pero no le enseñan nada. O hay gente que va a un lugar donde le enseña mucho, pero no se congrega. Pero si las alarmas se dispararon varias veces, usted fue al sacerdote, al médico, fue al sacerdote y no hubo un diagnóstico bueno, o hubo un diagnóstico bueno, pero usted no cambió, usted no eliminó su error, sus pecados, ¿verdad? Porque la enfermedad estaba allí porque había pecado, ¿verdad? Que usted tiene que dejar. Si usted no corrigió, fue rebelde, entonces es cuando viene ¿qué? La enfermedad más terrible, viene la lepra, viene el cáncer. Y entonces ya ahí el Señor dice, no, es que usted ya no tiene que ir al médico porque ya no hay medicina para usted. Ya para usted no hay medicina. Hable con el sacerdote y él le dirá las instrucciones. ¿Y cuáles son las instrucciones que le lleva el sacerdote? De acuerdo a la palabra. Mira, usted fue desechado de la presencia del Eterno. Usted fue desechado. Y el Eterno le dice, no te quiero cerca de mi casa, de mis lugares santos, donde está mi pueblo santo. Por tanto, no puedes entrar a una ciudad donde hayan santos. Por tanto, no puedes entrar a mi casa. Y por tanto, cada vez que veas un santo, vas a gritarle, inmundo, inmundo, no te acerques. Porque ni siquiera te quiero al lado de mis santos. ¿Por qué? Porque me demostraste siempre que no quieres santidad, que aborreces la santidad. Y como no quieres santidad, como aborreces la santidad, yo te he desechado. Ese es el mensaje, hermano, de la lepra. La Escritura también habla del caso del rey Usías. En 2 Crónicas 26, el rey Usías, el Eterno lo enalteció, lo honró, lo bendijo. Pero como ocurre, hermano, con mucha frecuencia, porque eso ocurre con mucha frecuencia, hermano, que cuando el Eterno lo honra a uno, le da riqueza,
le da autoridad, le da poder, le da honra. ¿Qué pasa con el hombre, hermano? Se enaltece, entra en una soberbia terrible, hermano, que se cree más sabio que el mismo Dios y se cree más santo que el mismo Dios. Y Usías, el rey Usías, entró al templo para quemar incienso y él no era sacerdote, y quemar incienso solamente se le permitía al sacerdocio. Era una ordenanza específica al sacerdocio. Y por su soberbia, y porque los sacerdotes le dijeron: Usías, rey, a ti no te corresponde, no lo puedes hacer, y él por su soberbia, hermano, fue a hacerlo. Y de una vez dice que brotó lepra en su frente, y lo sacaron rápidamente del templo, y dice que el rey habitó fuera de Jerusalén hasta que se murió. El Eterno lo desechó. Él no pudo seguir reinando, hermano. Porque una persona que es pastor y tiene lepra no puede seguir pastoreando. Una persona que es maestro y tiene lepra no puede seguir enseñando. Una persona que canta, que adora, tiene lepra, no puede seguir adorando. El Eterno no solamente lo ha desechado de sus lugares, lo ha desechado del ministerio. ¿Ok?